nuestro primer episodio aquí en Teléfono Descompuesto. La verdad estamos un poquito nerviosos porque pues es el primer capítulo. Aquí vamos a estar hablando de algunos temas en los que no somos expertos, pero nos gusta echar chismecito. Para mí es un gusto tener a mi primera invitada, una amiga a la que quiero muchísimo, que se llama Danaí. Hola, Bere, pues muchas gracias. Agradezco bastante que me hayas tomado en cuenta y sobre todo que pues me des la oportunidad de compartir tu primer episodio. Estoy muy feliz. Y bueno, mi nombre es Danaí Merino Castro, tengo 23 años de edad y bueno, próximamente este mes es mi cumpleaños, así que... Ay, todos a felicitar a Dana. Así es. Después le vamos a poner sus redes sociales aquí para que todos la vayan a felicitar. Pero bueno, nosotros hoy les vamos a hablar de un tema a las que a nosotros dos se nos hizo pues interesante. Dana, dinos el tema del que vamos a hablar hoy. Claro, Bere, pues para mí fue un tema muy importante porque la verdad son temas que vas lidiando yo creo que todo el tiempo, ¿no? Claro. Temas de los que hablas del perdón, de la sanación, son temas que dices, híjole, creo que toda la vida estás batallando con ellos, ¿no? Sí. Son luchas totalmente diferentes que día con día pues tienes que confrontarlas, ¿no? Y cuando me hablabas de, Dana, ¿qué vamos a poder compartir? Sí. ¿Qué vamos a poder hablar? Yo le dije, bueno, pues vamos a hacer o a compartirles más que nada el tema del perdón, cuando nosotras, tú y yo hemos vivido cosas que nos han ayudado a salir adelante y que nos han ayudado a poder tener otra oportunidad, ¿no? Y es a través de que cuando nosotras aprendemos a perdonar, ¿no? Entonces, pues mi Bere, tú dime, ¿qué hacemos? Pues es tu programa. Gracias. Pues es que miren, la verdad yo creo que todos hemos pasado por diferentes situaciones en las que decimos, sí perdonamos, pero realmente estamos perdonando, porque no sé si a ti te ha pasado de... Un ejemplo, una amiga te hace algo, porque yo creo que todos lo hemos vivido, de que tenemos una amistad a la que apreciamos demasiado y de pronto falla como persona, como amigo contigo. Entonces dicen, ¿me perdonas? Pero también hay un dicho que mi papá siempre lo dice y es como de, perdón solo a Dios, a las personas hay que ofrecer disculpas. Pero también hay que... ¿Tú qué opinas de ese dicho? Así de, perdón solo a Dios, pero las disculpas a las personas. Justo en la mañana, antes de venir, estaba yo escuchando una prédica de Itiel Arroyo y hablaba sobre el tema del perdón y él decía que nosotros nunca vamos a poder ser semejantes a Jesús por el tema de todas nuestras acciones que hacemos en el mundo, ¿no? Claro. Pero cuando nosotros pedimos perdón y cuando nosotros tenemos esa humildad o esa sencillez de decir, ¿sabes qué? Perdóname, Bere, por esto que pasé o por esto que te hice o por esto que cometí y lastimé o fracturé esta relación, creo que es una parte de mucha humildad y de una gran bondad en el corazón. O sea que yo creo que no, ahora si dirán por ahí, no soy experta en estos temas, pero francamente a mí el perdón es una de las cosas que me ha ayudado bastante y que como todo, ¿no? Me ha tocado a mí también perdonar y pedir disculpas, o sea, de decir, discúlpame porque yo hice esto, yo también he fallado aquí y perdóname porque sé que te lastimé, sé que pasé por esto y que también te hice daño a ti. Entonces, la verdad es una manera totalmente sincera y transparente y que se dice así, ¿no? Te desnudas totalmente enfrente de esa persona hablando las cosas como son. Entonces, yo creo que sí podemos pedir ese perdón realmente que dices, tanto como le pides perdón a Dios, como también le pides perdón a esa persona que lastimas, ¿no? O perdonas a aquellos que te lastiman. Para ti, ¿cuándo crees que fue que te llegaste a dar cuenta que verdaderamente estabas perdonando a alguien? Porque hace un momento lo decía, damos a veces el perdón de sí te perdono, o sea, y está bien, y no vuelve a pasar. Sí. Pero realmente es como de, ay, ya no va a ser mi amiga, no la voy a tratar como antes. ¿Cuándo crees que partiste de ese punto de, bueno, ya estoy perdonando a alguien? ¿O desde qué punto crees que ya uno dice, ya, lo perdoné totalmente? Pues fue una persona que quise muchísimo, ¿no? Que amé demasiado y que yo creo que para mí era toda esa persona, ¿no? Entonces, cuando
pasa lo que tuvo que pasar, terminamos en algún momento la relación y cada quien por su lado, ahí es cuando tú dices, al principio no te cuesta perdonar ciertas cosas, ¿no? Del por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, y siempre pones como que excusas, seguramente por esto, seguramente por el otro, ¿no? Pero te vas dando cuenta con el tiempo que hay cargas que ya no puedes tener. Y entonces ahí fue cuando encontré la parte de Dios, ¿no? O sea, a mí la verdad es que Dios me ha ayudado muchísimo, hablo mucho de Él, soy cristiana, entonces creo que por eso lo pongo mucho en el tema, pero la verdad es que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Y lo llevé con un acompañamiento con el tema de la psicología y pues eso fortaleció más, ¿no? Pero fue en el momento en el que dije, necesito soltar, necesito sentirme bien y que esa persona también esté bien, porque ni uno ni otro estamos bien. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Necesito pedir ese perdón. En el momento que yo me quebré, en el momento que yo toqué fondo, donde yo sentí que me perdí por no aprender a soltar, ni superar, ni tampoco confrontar lo que me estaba doliendo, creo que ahí fue donde tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Necesito pedir perdón, necesito soltar esto, porque si no, aquí me voy a ahogar, ¿no? Aquí me voy a estancar. Eso es muy claro, pero fíjate que decías algo de soltar. El soltar y el perdonar va de la mano, pero la verdad es que muchas veces nosotros no soltamos. O sea, a mí hubo un momento en el que me costó igual soltar mucho a una persona, a ciertas circunstancias que pasaban. Claro. Y era como que te vuelves hasta un punto dependiente de la persona o de la situación. No sé si, ustedes díganos aquí abajo si les ha pasado, pero yo creo que todos hemos pasado por eso y el soltar es algo difícil. Es muy difícil porque siento que tú vives dentro de, nosotros en general vivimos dentro de una realidad de la que no queremos desapartarnos, de la que no queremos hacer a un lado. Y luego el pedir perdón, que también hay dos cosas muy importantes. Yo creo que el pedirte perdón a ti mismo y el pedir perdón a otra persona, porque primero es a ti mismo, por las cosas que permitiste que te pasaran y por las cosas que también hicieron otras personas que tú pasaras por ellos. Claro, me gustó mucho esa parte. Pedirte perdón a ti primero es la parte importante, ¿sabes? A mí me costaba muchísimo perdonarme por todo lo que había dejado que hicieran sobre mí, ¿no? O igual permití cosas que no estaban en mi momento, ¿sabes? Eran cosas que yo decía, pero esto yo no lo quiero y ¿por qué lo estoy permitiendo? Cuando me pedí perdón en ese momento dices, pues necesitaba un poco de mí, necesitaba saber que yo también estaba lastimada y por eso estaba yo lastimando a otras personas. Y ahí es cuando tú empiezas a fracturar a otras personas, porque empiezas a dañarlas. Es verdad que lo que tiene el corazón es conforme tú vas a actuar y tú vas a hablar y tú vas a decirlo. Y a mí me pasó, ¿no? O sea, llegó un momento en donde yo no estaba bien, no estaba tranquila, no estaba en paz. Y empecé a hacer daño a quienes estaban a mi alrededor, ¿no? Y el decir, por eso lo vuelvo a repetir, es de valientes pedir perdón y perdonar. Ambas cosas son de valientes. Y cuando reconoces que estás mal, que hay algo mal en ti, dices, lo siento, voy a perdonar, voy a tener que empezar a soltar, pero primero voy a pedir perdón. Y te enfrentas a un territorio en donde dices, te pueden humillar, te pueden decir, no te quiero ver, sí, no quiero saber de ti, no quiero tus disculpas, no nada, porque me hiciste esto, me hiciste muchísimo daño. Y es de entender, ¿no? O sea, te imaginas que a veces tú te pusieras en los zapatos de esa persona y tú dices, y si a mí me hubiera pasado, me hubieran hecho lo mismo que yo hice. Obviamente que te pones en un momento donde dices, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Claro. ¿No? Pero es parte de una manera de soltar, una manera de sanar, avanzar. Y yo creo que esa humildad en el corazón es muy importante, que lo que nos ha faltado mucho. Y yo lo mencionaba una vez en una historia. Decía, nos hace falta compartir un poco más de lo que nosotros hacemos para poder elegir el perdón y la sanación, porque no estamos a lo mejor compartiendo o antojando un poco a los que realmente están pasando por un proceso y están entre el sí y entre el no, entre que sí voy y doy el paso y entre que no lo doy porque me está costando, ¿sabes? Claro. Y es de entender porque a nosotros nos pasó, ¿no? Pero cuando compartimos nuestra historia y decimos, oye, fíjate que esto, fíjate que el otro, y compartimos ese testimonio, hay personas que dicen, oye, yo no sabía que Dan había pasado por esto, ¿no? O yo no sabía que Bere también había pasado por esto. Es que siento que nosotros como personas, hay personas que les gusta compartir. Sí. De yo me siento mal, yo estoy mal, o no le estoy pasando bien.
Pero cuando las personas llegan a compartirlo, hay otras que, ay, es que se está haciendo la víctima, ay, Sí. es que, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no se lo guarda? La verdad es que yo siempre he visto, y a mi entorno lo he visto demasiado, que somos personas que nos guardamos muchas cosas. Como de me siento mal y me siento mal para mí misma. Y me siento mal y voy a llorar y no quiero que nadie me esté viendo. Y no quiero que nadie me esté diciendo nada. Pero a veces es bueno, no digo que lo hagan enfrente de la gente y que se pongan a subir 1000 historias de estoy triste, sino que a veces hace falta, porque se ha pasado, hace falta que alguien te escuche o que saques todo. Que saques todo, que sanes, como dice Dana. O sea, al final, algo que yo he entendido demasiado es que cosas para perdonar y sanar es soltar el pasado, dejar el pasado en lo que fue y llegar a un punto en el decir, bueno, el pasado no fue bueno, no estuvo bien lo que me hicieron, no estuvo bien lo que hice, pido perdón y seguir adelante. Claro que también debemos de tener en cuenta que cada acción tiene una reacción. Como decía Dana, no siempre que pedimos perdón estamos, o está obligada la gente a decirnos, sí te perdono, no pasa nada. No, o sea, hay gente que nos las va a refrescar 1000 veces y que nos va a odiar tal vez. Bueno, eso ya quedará en el punto de las personas también al grado de la maldad que nosotros hayamos hecho. Claro, y mira, yo creo que hay algo que me han enseñado a lo mejor mis papás, y eso lo comparto, es algo muy íntimo, pero ellos siempre me han dicho que no quede en ti, que siempre dalo de corazón y que no quede en ti, que todo lo que tú des, dalo desde que tú lo sientes, ¿no? Me decía una persona en algún momento, oye Dana, pero ¿por qué diste tanto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aún sigues compartiendo esto? ¿Por qué el otro? Y le digo, bueno, porque me nace hacerlo y de corazón lo di y entonces no me arrepiento. Me decía una vez un amigo, bueno, yo lo di todo y por eso me siento tan satisfecho porque lo di en su momento, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso, aprender a dar sin recibir, y eso es algo que tienes que estar consciente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo veo en otras personas que al final del día pues sí terminan en un reproche, ¿no? Y es muy doloroso y yo digo, bueno, no sé cómo es que hayan lidiado con todo eso, ¿no? Pero sí, a mí me ha tocado personas de que yo te di esto, yo te di el otro, yo aquello, yo el otro. Y tú así de, pero casi no lo pedí, ¿no? Pero sí, se agradece porque la gratitud es una de las cosas que nos ayudan a superar, a avanzar y a crecer. Pero sí tienes que aprender a que todo lo que das no va a ser igual y lo vas a recibir de otra manera, claro que sí, y van a venir muchísimo más cosas, oportunidades, te van a dar, se te van a abrir más puertas, van a llegar muchas bendiciones a tu vida, claro que sí, pero también depende de lo que tú nos mencionabas, ¿no? O sea, suelta, perdona tu pasado, déjalo atrás, agradece lo que viviste, porque eso te hizo llegar a donde estás, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo lo veo yo contigo, ¿no? Que dijiste, voy a tener que dejar parte de mi pasado, dejar esto, dejar el otro, perdonarlo, darle gracias, pero también en otro lugar ya estoy, ¿no? Y eso es algo que aplaudo mucho porque no es fácil. No es fácil, no. Y tú lo has vivido también. A veces estamos tan acostumbrados a una vida que cuando tú buscas cambiar cosas o buscas salir de ahí, tu contexto cambia totalmente y dices, es que yo antes hacía esto. Claro. Es que a mí antes era así, o sea, no sé, tenía este círculo social de amigos o antes iba a tales lugares y te quedas pensando en el, bueno, pero ¿por qué salí? Porque ya no estoy ahí. Claro. Al final es por lo que tú estás buscando, o sea, lo que tú estás queriendo cambiar. Y pasa, ¿sabes? Empiezas a elegir otras cosas que ya no te hacen bien o que ya no te están nutriendo, que no te hacen crecer. Y aquellas personas con las que compartías muchas cosas, ellos son los primeros que, ay, no, es que ella es aburrida. O ay, no, es que ya hay personitas aquí enfrente que me dicen eso. Ya se volvió así. O ay, no, ¿qué crees que ya es cristiana? Olvídalo. Me daba mucha risa apenas. Les voy a compartir algo muy chistoso. Una vez estaba yo platicando con unas amigas y me dicen, oye, me platicaron que tu mayor defecto como persona que ahorita que estás soltera y todo, tu red flag, dice, es que eres cristiana. Y yo dije, al principio fue como, ¿qué onda? Pero después dije, ay, no, qué bueno, porque así me voy dando cuenta de quiénes tengo a mi alrededor y quiénes no. O sea, soy muy fiel creyente y últimamente no es que sea todo un santo andando, pues no, claro que no. No, nadie lo es. Todo el mundo tenemos defectos, pero últimamente sí he entrado como mucho en esa comunión con él.
Y me he dado cuenta que hay amistades que ya no puedo, ya no hago match, ya no congenio, ya no nada. Y de modo, te va apartando, te va apartando. Sí. Me compartía un amigo que quiero muchísimo y me decía él, es que yo ya dejé de tomar y aquellos amigos con los que siempre me jalaban, ahora ya no. Y le digo, justo me pasó algo similar, no de que dejara de tomar, sino de que ya no quise hacer ciertas acciones y ya no te volvieron a buscar, o sea, ya no te volvieron a invitar. Y al principio tú dices, bueno, yo tenía muchos amigos, éramos montones que andábamos de aquí para allá y ahora solo me quedé con 1, 2, 3. Es que sí pasa, o sea, como dicen, se quedan los amigos que verdaderamente son amigos, porque yo la otra vez le decía a mi novio, le decía, es que fíjate que mi mamá siempre se le olvidan los nombres de mis amigos. Se los digo que está repitiendo. Le digo, obviamente no se les olvida el nombre de Roberto, no se les olvida el nombre de Juanjo, ni el de Esme, ni el tuyo. O sea, como que le pasé una lista de 5 personas y me dice él, pues es que esos son tus verdaderos amigos. Pero sí me queda así, es que esos son tus verdaderos amigos, los otros son conocidos. Le digo, pues yo creo que sí, porque a mi mamá le digo, oye, fíjate que esto. Y me dice, ¿quién es? O sea, pero mamá siempre le tengo que decir como 5 veces quién es la persona, aunque antes ya se lo he explicado. Y eso de que decías de aburrido, ahorita por aquí que está mi hermano, él una vez, ya tiene como 3 meses que fuimos a desayunar. Entonces estaba otro de mis primos con el que nos juntamos mucho. Ahorita por trabajo, pues cada quien uno crece y es adulto y se va de aquí, se va para allá, entonces todos nos dividimos. Entonces tuvimos la oportunidad de juntarnos a desayunar y ellos estaban hablando de, no, hay que hacer esto, ir acá, que no sé qué. Y te lo juro que yo les dije, no hagan eso, cálmense. Sí, claro. No, por favor, pero yo te decía así como que más pacífica, no, miren, mejor algo tranquilo en la casa y todo. Y mi hermano, ay, porque a mí me dicen gorda en mi casa, ay, gorda, es que ya te volviste bien aburrida, no sé qué, ya te estás volviendo una señora. Y le digo, no. O sea, y yo le platicaba eso a mi papá. Y mi papá, es que mi hermano dice que soy una señora. Y yo que estoy siendo aburrida, le digo, a mis 27 años, a mí nadie me puede decir señora todavía. Y entonces mi papá me decía, es que no es eso, es que al final tus objetivos cambiaron. Aparte, pues estás más grande que ellos, o sea, y tus horizontes se abrieron y es como de que yo ya no quiero vivir la vida loca, dijeran ellos. O sea, y no es que no quiero vivir la vida loca y no quiere decir que por eso me voy a dejar de divertir y voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, sino que hay cosas que piensas. Y yo les decía a mis hermanos, es que les hace falta un poquito pensar más en ustedes. No, pero es que a mí me gusta ir y a mí me gusta hacer, bueno, miren, lo que quieran, cada quien tiene sus etapas, cada quien tiene su momento y sus límites que ellos solitos van a empezar a comprender. Bueno, eso, yo creo eso. Claro, y vas cambiando, y vas creciendo, vas madurando, te vas dando cuenta de que las cosas pues no son como antes lo creíamos, ¿no? Se nos hacía muy fácil hacer y deshacer. Hablaba con un primo el otro día y le decía, oye, se nos hacía fácil hacer esto, se nos hacía fácil el otro, ¿no? Y le digo, oye, hermano, pues, ¿qué andamos haciendo? O sea, tú tienes tantos años, yo tengo tantos años, ya tenemos que empezar a darnos cuenta que hay cosas que pues tenemos que cambiar, ¿no? Y como todo, ¿no? Vas creciendo, te vas dando cuenta de que hay momentos en los que tienes que disfrutar tus etapas. Y mi hermana me decía, yo entiendo que tu etapa de adolescente la vas a vivir así, y vas a vivir esto y vas a vivir el otro. Dice, pero no te quedes, no te enganches, ¿no? O sea, fluye, crece y madura, ¿no? Cambia. Y yo decía, bueno, pues tiene toda la razón, ¿no? Al final del día, pues te vas dando cuenta que las cosas, conforme vas pasando el tiempo, pues vas madurando y te vas dando cuenta que tienes que ir creciendo y aprendiendo a soltar, dejar, porque si no, eso lo vienes cargando de mucho tiempo atrás y después hay un momento en el que perjudicas las relaciones que tienes a tu alrededor, ¿no? Laboralmente, a lo mejor pareja, a lo mejor con tu familia, con tus amigos, con quienes están a tu alrededor, pues obviamente que los afectas porque no te decides a confrontar todo eso y sanarlo, ¿no? Es que fíjate que una vez ya nos tocó ir a terapia, bueno, ya fui a terapia, y le decían a alguien de mi familia, es que tú ya sanaste a tu niño interior, a tu niño interior, ya lo sanaste. Le decían eso, tú tratas de ser feliz, de estar contigo, de estar, y le decían a otro, es que tú no sueltas el pasado, es que tú no lo dejas. Y entonces era como que controversial, ¿no? Porque aquí estaba el que había sanado y allá estaba el que no dejaba y soltaba el pasado. Sí. Entonces le decían, no, pues tú que ya sanaste a tu niño interior, vas a ser feliz y vas a buscar lo mejor para tu familia y vas a salir adelante. Y al que no había soltado, sí le habían dicho, llega, y se lo dijeron tal cual, te vas a amargar, no vas a ser feliz y vas a terminar
no teniendo una buena relación con tu familia. No digo que destruyendo, porque no es la palabra, sino que va a terminar teniendo pues una mala relación. Ujú. Entonces es donde sí pones en una balanza y dices, muchos sanan de formas muy diferentes. Sí. Como todos los videos que vemos en TikTok, que es, o en Instagram, donde quieran verlos, donde no sé si te ha pasado que dicen, ay, pareciera que TikTok sabe qué me está pasando, ¿no? Sí. Que me siento mal y me salen los 1000 videos de, Claro. es que tienes que soltar, y unos te dicen, un ejemplo, tienes que bloquearlo, y otros, no lo bloquees, porque tiene que ver lo feliz que eres, y otros, es que ya no le hables, y otro, háblale. Es que al final, no, yo se lo decía a un amigo, y espero vea esto, porque todavía se lo sigo diciendo, espero lo veas y me entienda, enojada. Yo le decía, yo te puedo dar 1000 consejos, yo te puedo decir, sabes qué, suelta esta situación y deja atrás esto y sé feliz, porque a él no lo veo feliz, lo veo apagado, lo veo triste, lo veo mal. Y le decía, pero yo te puedo decir, suéltalo y haz esto y di el otro, pero al final la decisión la tienes tú. O sea, al final, quien sabe si tomarlo o dejarlo eres tú. Claro. Le digo, yo no te puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Esta situación la dejas así, o que esta situación la puedes terminar de esta manera. Digo, sí, sí te lo puedo decir, pero yo no soy nadie para ordenarte en este momento. Y ahora no vas a sentir nada, y ahora no te vas a sentir mal. Dije, a mí me encantaría, o sea, me encantaría tener el poder de decir, ¿sabes qué? No te vas a sentir mal, ¿sabes qué? Ya vas a estar feliz. Pero no puedo, le digo, al final, la decisión la tienes tú. Pero él está como que en ese proceso de soltar y todo eso. Entonces, Y yo creo que de tiempo al tiempo, ¿no? sí. Porque me acordé muchísimo cuando recientemente había terminado una relación que quise mucho. Me decía una vez el pastor, Dana, va a pasar tiempo, así, así, así. Y yo quería que con exactitud pasaran las cosas. Sí, que te dijeran, en 3 meses te vas a En 3 sentir bien. meses vas a estar como si nada. Sí, sí, sí. O sea, de que, no, en 6 meses ya, libre de todo para que en un año puedas hacer lo que tú quieras. Pero en realidad así no fueron las cosas. O sea, fue todo lo contrario, ¿no? A lo mejor cuando yo creía que iba todo muy, muy bien, que yo decía, ok, todo va súper bien, de la nada, ¡pum!, se vino todo abajo, ¿no? Y bien dicen que las mentiras y las verdades siempre van a salir al aire, ¿no? Entonces a mí me pasó una ocasión así, ¿no? Donde yo dije, ¿qué está pasando en esto en mi vida? Y me tengo que poner en un momento en el que digo, o aquí te quedas o avanzas y tienes que ver una realidad de Claro. las cosas, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo a decir, pues le brinco para salir adelante. Pero para que yo diera ese brinco, me costó Sí. muchísimo. Me costó el no querer cambiar, querer seguir siendo la misma persona, querer haciendo los mismos hábitos, pues me iba que de fiesta, el otro aquello, y subía y bajaba y bueno, pues hacía infinidad de cosas. Y cuando me di cuenta de que estaba sola, o sea, literal completamente sola, en donde ni mi familia estaba, a lo mejor estaba, pero no estaba, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque yo los había alejado, o sea, ni siquiera era porque ellos no quisieran estar conmigo, yo los había alejado por ciertas actitudes, o sea, de que hasta aquí, ¿no? ¿Y por qué? Porque no me entiendes, porque no comprendes esto y todo. Y cuando me doy cuenta de que dije, ¿qué estoy haciendo, no? Llegó el tal momento en el que yo dije, Dios, si tú no me agarras, ahorita mismo me hundo. O sea, de verdad, aquí termina todo. Porque yo sentía ese momento de desesperación. Y entonces cuando, en el momento que menos me lo espero, fue cuando dije, Dios, si tú me acompañas en este salto, vamos juntos. Y si no, no quiero saltar, pero quiero que tú vayas conmigo en todo momento. Y cuando me tomé esa seguridad y esa fortaleza, yo sentí que dije, vamos con todo. Y ahí fue donde decidí tomar ese cambio. Pero algo muy cierto lo dijiste, decidirte. Decir, esto quiero hacer por mí, porque me amo, por el otro, por aquello, o sea, porque ya no me quiero sentir mal. Escuchaba, puse en una historia y algunas amistades que quiero muchísimo me decían eso. Hasta que no te decidas es como vas a sanar, ¿no? Hasta que no te lo propongas, porque la verdad, la paz lo vale todo. Exactamente. Entonces ahí fue donde dije, tiene toda la razón, ¿no? O sea, mi paz ya no la cambio por nada. Fíjate que yo lo platicaba con mis hermanos y no nos llevamos mucha diferencia de edad, nos llevamos 2 años. Con el otro sí nos llevamos como 7, 8 años, pero pues no se ve tanto, ¿no? Entonces los dos llegábamos a un punto y decíamos, ¿saben qué? Es que ya no tengo ganas de pelear, Sí. no tengo ganas de estar gritando, no tengo ganas de estarle diciendo a la gente. Lo único que quiero es paz, quiero tranquilidad.
Digo, o sea, uno llega a ese punto de la vida donde dices, bueno, quiero algo tranquilo, quiero algo en paz, quiero algo estable, quiero estar bien conmigo, quiero estar bien con las personas, porque sí es cierto lo que tú decías de cuando estamos en ese proceso de querer soltar algo y perdonarnos a nosotros, es muy difícil. O sea, yo te escucho y parece que estaba yo escuchando mi historia de hace muchos años donde decía mi actitud. Sí. O sea, mi actitud era de, pues sí, de contestar mal, de todo el tiempo estar con caras y decir, como lo decías hace un momento, ay, es que no me entienden, es que la verdad no me interesa y yo no quiero nada y, ¿sabes? Pero siento que a veces nos anclamos tanto a un problema. Y te digo, en esa terapia nos decían, es que hay personas a las que les gusta sufrir. O sea, eso a mí se me hizo sorprendente, que dijeran que había personas a las que les gustaba sufrir. Sí, que se sienten Que lo cómodos. disfrutan. Ajá. Y yo dije, ¿cómo? Yo una vez, sintiéndome mal, sí le dije a mi mamá me estaba regañando, no, es que levántate, tú puedes, no sé qué. Y me acuerdo que le dije, mamá, ¿por qué no me dejas disfrutar que me sienta mal un día? Sí. Pero yo no creí que estuviera mal. Ojo, no digo que me guste, que yo lo disfrute, no. No, sino que cuando fuimos a la terapia que les digo, nos dijeron eso, que había gente que le gustaba sufrir. Y a mí sí se me hizo muy extraño. Sí. Pero me acordé de este meme, no recuerdo cómo se llama la señora, que decían, ¿por qué no camina? Ay, es que no puedo caminar. ¿Por qué no me traen esto? Ay, tráiganme una coquita. No me acuerdo cómo se llama la señora, pero sale mucho en... A ver si por aquí ponen un video de esa señora que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero, o sea, me acordaba de eso, ¿no? En un momento de risa era como de, pues esa señora es como de, Y fíjate que sí, he conocido personas de que siempre... O sienten que ya se van a morir y todos los días, es que yo me siento mal. Sí. Es que no estoy bien. O de todos los días, es que a mí me ha pasado todo lo malo del mundo y quiero que todo el mundo se entere que a mí me ha pasado esto y que ya me pasó un camión encima y que ya me... O sea, y te quedas pensando y dices, o sea, a todas las personas les ha pasado cosas malas, pero hay personas que sí lo disfrutan. Eso se me hizo muy, muy sorprendente. Y que tú lo dijiste, ¿no? Depende mucho de la actitud en la que tú veas la situación. O sea, porque al final del día tú te vas a dar cuenta de que o decides estar ahí y quedarte ahí, o decides avanzar y salir. Tienes dos opciones, ¿no? O sea, una, o te quedas ahí y ahí vas a permanecer, o la otra, avanzas aunque duele. Duele muchísimo. No es fácil, ¿eh? No, es que es como una cadenita, yo siento eso. Porque llegas a un momento en el que te sientes bien, en el lugar donde estás, y cuando tú no captas, porque siento que muchas veces no captamos al principio que estamos mal o que algo nos está haciendo daño, no lo aceptamos. Sí. Y después de que no lo aceptamos, no queremos soltar lo que nos está haciendo daño. Yo creo que la parte más difícil es aceptarlo, ¿no? Sí. Pero yo creo que es el mayor logro, porque una vez que ya aceptaste que algo en tu vida está pasando, es cuando tú dices, ok, ya, esto es una realidad. Esto es como cuando estás embarazada, ¿no? Que dices, oye, ya salió positivo y no, ¿y ahora qué hago? Y todo. Y después dices, bueno, pues ya estoy embarazada, pues ya no queda de otra, ¿no? O me quedo lamentando esto, porque a lo mejor no era el tiempo, tal vez no lo decidí, tal vez no lo quería, tal vez yo tenía otros planes, o decido quedarme con esta depresión y ya, pues pase lo que pase, o simplemente agarro fortaleza porque ahora va a estar alguien que va a crecer junto conmigo. Claro. No, a lo mejor ya no va a ser lo mismo, pero va a tener una fortaleza para que los dos puedan crecer juntos, ¿no? Entonces, yo así lo veo porque es muy típico a lo mejor en la adolescencia o a lo mejor en nosotras, ¿no? De que decíamos, no, estás embarazada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Sientes que se te cierra y se te bloquea un mundo. Pero cuando ya escuchas a personas que a lo mejor pasaron por esos momentos, ¿no? Amistades, primos, primas que a lo mejor pasaron por esos momentos y les platicas o les preguntas, perdón, y ellos ¿qué te dicen? Como de, no, mira, fue la mejor. No pasa nada, ellos se lo toman bien ligerito. Tomé y así fortaleza como, no. para salir adelante, hice esto y yo, ok, sí, vio de otra manera, ¿no? Yo a lo mejor me hubiera cerrado o me hubiera ahogado en una tapita de agua, ¿no? Sí, es que es lo que decíamos hace un momento. Cada quien toma diferentes las situaciones. Sí. Y el soltar, el sanar y el perdonar es algo que muchas personas lo hacen de diversas maneras. Claro. Dana, perdóname por lo que te estoy haciendo. O otros simplemente no decir nada y alejarse. Sí. O sea, y alejarse totalmente. Y yo veía eso de soltar. Se me hace difícil para las personas que están en situaciones difíciles. O incluso en situaciones pequeñas. Claro. O sea, en personas que, un ejemplo, que no pueden decir no.
que nunca pueden decir que no. Pero yo creo que al momento en el que se deciden es cuando les aplaudes enormemente, porque mira, a mí me pasaba, a mí me pasó, o sea, de verdad que yo decía, no voy a poder con esto. No, o sea, no voy a poder, ¿cómo? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿O cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a permitir esto? Pero hay cosas que nunca van a estar en tus manos. Hay cosas que de verdad, por más que tú quieras, sí, no va a pasar. Y entonces tú dices, yo no controlo lo que sienten los demás, no controlo lo que pasa a mi alrededor, no controlo más que lo que yo tengo. Entonces de mí depende si hago ese sí o ese no, definitivo. Pero cuando ya dices, ya me cansé de que las cosas sigan iguales, o sea, dices, ya, o sea, ya llega un punto donde dices, ya no manches, o sea, todo el tiempo estando con la misma situación y estando esto y el otro, dices, ya es momento de avanzar, o lo dejo o avanzo, ¿no? Entonces es el momento en que yo digo, aplaudo, así hayan pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, los años que tú quieras permitir que eso duela o que eso te va a estar, pues sí, pasando, es el tiempo en el que tú le das para que puedas sanar también, ¿no? Entonces, a mí me pasó, yo decía que mi proceso iba a ser como de, no sé, como de meses. Y en realidad fue como de años, ¿no? O sea, a mí sí me costó todos estos 2 años. Es que como decías bueno, lo que platicábamos era del tiempo. Sí. Fíjate que a mí una frase que no es que no me guste decirla, sino que se me hacía un poquito, no cursi, y no quiero sonar mal ni que nadie se ofenda, pero la de los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Yo veía que mucha gente lo usaba y yo decía, o sea, sí, los tiempos de Dios son perfectos, pero no es como que lo ande diciendo todo el mundo. Entonces mucha gente lo usaba y como que no comprendía, ¿sabes? El por qué lo usaban. Pero lo dijiste, lo usaban, pero no lo Sí, comprendían. y yo decía, es que yo no lo quiero usar hasta el día en que verdaderamente, no, pues, ¿sabes qué? Comprendo que sí, que el tiempo que tuve que pasar, que el tiempo que tuvo que suceder. Entonces era así como, ¿por qué lo usan? O sea, porque hubo una temporada que no sé por qué en mi Instagram me salía esa frase. Y me salía, pero por cualquier cosa, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Hasta que pasaron ciertas situaciones, hasta que llegué a este punto. Y dije, sí, la verdad es que sí, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, el tiempo, como dices, te gustaría decir, ¿sabes qué? En tanto tiempo vas a sanar, en tanto tiempo vas a estar bien y en tanto tiempo vas a estar mal, pero realmente ahí sí siento que no hay pues sí, no hay una lamparita mágica que te diga, ¿sabes qué? En 3 meses, Dana, ya no vas a llorar. Ya no vas a volver a llorar. Porque hay pastillas que te van a funcionar para decirte que tu proceso se va a cortar y ya. En realidad no hay. No hay un medicamento, no hay algo físico que te diga, tómate esto, consume esto para poder decir hasta aquí ya. En realidad no. Hasta que tú le das ese tiempo, tú lo dijiste, no lo hacemos conscientemente el utilizar esa frase de tiempo al tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y realmente a mí me pasó, ¿no? Yo decía, el tiempo de Dios es perfecto, sí, pero ¿hasta cuándo, no? Una vez me decía un pastor, dice, acuérdate, no me acuerdo muy bien de la historia en la Biblia, que decía que pasaron tantos años para que pudieran tener hijos. Entonces yo dije, no, son 40. Cuando yo tenga, no sé, a lo mejor mis proyectos, mis metas, 40 años, ¿cuántos años voy a tener, no? Entonces yo así como de, no, Dios, no exageres, así llegó un momento, ¿no? Pero al final del día vas comprendiendo que Dios te va preparando, te va forjando para que cuando estés lista lo tomes bien. Es una bendición que te da. Yo creo que un ejemplo, yo lo voy a poner así, pero pues esta gran oportunidad que abres al tener tu propio podcast y poder hablar de todos estos temas, Dios te fue preparando, claro, porque te hubiera agarrado en tu peor momento y Ay, te no. hubiera dado este regalo tan hermoso, ya. así de, toma, a ver, y te hubieras dicho así de, sí, y hubieras utilizado para otra manera, ¿no? Y entonces ahí es donde dice Dios, te me vas a perder, mejor no te lo doy. Es que fíjate que eso lo comprendí muchísimo tiempo después, pero muchísimo, donde yo decía, es que ¿por qué no esto? Diosito, por favor, lo quiero así, lo quiero ya y ahorita, por favor, o sea, pero así, llegas a un punto en el que exiges, no Sí, pides, exiges. exiges. Y lo peor que de que exiges, llega a otro punto en el que, pero con tus especificaciones, así, pero punto por punto. Sí. Lo quiero un ejemplo. Quiero un carro blanco, con las llantas, no sé, azules. O sea, punto por punto empiezas a poner así. O sea, puntos específicos.
Imagínense si eso fuera y de verdad, o sea, nos dieran tal cual como es. No digo que no pase, claro que pasa, pero llegué a comprender que era en el tiempo en el que estábamos listos. Claro. Porque no te lo da antes, no te lo da después, te lo da en el momento donde estás listo. En el momento justo y adecuado, ¿no? Me escuchaba en la tarde, ayer, que hablaban sobre ese tema, de que tú pides y pides y pides y a veces cuando ya lo tienes dices, esto era lo que no quería. Es que... O sea, te decepciona tanto sí. porque dices, un ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho de una prima que pedía tanto su celular, ¿no? Quiero este celular, así, así. Bueno, lo obtuvo y ya que lo obtuvo fue de que es que ya salió otra versión mejor, esto, el otro, ya no lo quiero, ya quiero el otro. Y fue de, pero te esforzaste todo un año y medio por eso, o sea, ¿por qué ahora me vienes y me dices que ya no? No, ya no, ya hay mejores cosas, claro, porque tanto fue así que tú te das cuenta que quiero esto, quiero el otro, quiero aquello, y cuando volteas te das cuenta que lo que tenía Dios para ti era mucho mejor que lo que tú pedías en ese momento. Es que yo me acuerdo mucho de una película que mi mamá cada que la veía decía que se acordaba de mí. No me acuerdo ni cómo se llama, pero era de una chica que se perdía como que con su estrella favorita de un cantante así, y según se perdían en una isla. Pero había una frase que se me quedó mucho de esa película, porque la mamá de la chica le decía, no todo lo que deseas es todo lo que quieres. O ten cuidado con lo que pides porque se te puede dar. Y es donde se daba cuenta la chica que no era lo que ella pensaba, o sea, que todo lo que ella había pedido se le había cumplido, pero decía, es que realmente no es lo que yo quería. Claro. O sea, y eso es verdad. Créanme que a mí sí me ha pasado del ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Y tanto, a mí me dio mucha curiosidad porque en una ocasión nos platicaban que había una persona que oraba muchísimo por tal novio, ¿no? O sea, de que yo quiero un novio así, así, así. Y ponía lo que tú decías, con santo y seña. Y yo creo que lo más importante se le olvidó orar por el buen corazón. Entonces, Físicamente le dieron un güerito de ojos verdes alto. o sea, llegó esa persona así, ¡pum! Así como lo pidió. Y ella dijo, esto es de Dios. Es esto, o sea, tanto lo pedí, tanto le dije a Dios que esto es. Y cuando empieza a conocerlo verdaderamente, ahí fue donde dijo, esto no es de Dios. O sea, también Dios la puso a prueba por decirlo, ten, órale, vas, esto es tuyo, esto es para ti. Pero cuando te das cuenta, está vacío o el sabor que tiene no está tan bueno, ¿sabes? O es simple y tú querías de fresa o querías algo diferente, ¿sabes? Entonces, sí es muy bonito todo lo que tienes que aprender a que aceptar los tiempos son perfectos y que no te preocupes, se va a ir dando las cosas, pero agradece en el momento que estás parado. Claro. En la mañana antes de venirme me gusta siempre hacer oración. Y era lo que yo le decía, gracias Dios porque en estos momentos me vas a permitir el poder compartir algo muy bonito con una amiga que pues estimo muchísimo y que esto va a ser de mucha bendición, pero te doy gracias más que nada porque estamos bien. O sea, estamos sanos, no nos falta nada. Entonces era lo que yo más le daba gracias, ¿no? Yo sé que hay muchas oportunidades, Ay, eso, gracias. pero gracias a Dios porque estamos aquí, ¿no? Y yo creo que fue lo más principal que pude haber hecho en la mañana, la gratitud. Y entre todo lo que a lo mejor malo o bueno esté pasando, lo que me haya dado o no me haya dado, pero la gratitud de estar en donde estamos. Y yo creo que eso es lo que más te ayuda a avanzar. Sí, pues miren, ya como último, porque no los queremos aburrir, pues vamos a dar como una pequeña conclusión. Yo doy una pequeña y Dana da otra. Pero yo creo que tal vez llegamos al mismo punto. Yo siempre diría que el perdonar y el sanar va de la mano. Sí. Es algo muy difícil y al final nosotros no les venimos a decir qué hacer, sino que simplemente ustedes saben, no digo que sepan la respuesta, pero ustedes mismos tienen la decisión de qué hacer y de cómo hacerlo. Claro, y lo dijiste muy cierto, no somos expertos ni tampoco hay un método específico para poder decir esto puedes hacer, esto no puedes hacer. En mi caso, a mí me ha ayudado mucho el tema de Dios, ¿no? A mí me ha ayudado llevarlo de la mano y caminar junto con Él. Pero he escuchado también a otros autores, me he dedicado a ver a otros predicadores y conferencias que hablan sobre este tema, ¿no? Del perdón y de la sanación, que métodos totalmente distintos les ha ayudado, pero llegan al punto de sanar, ¿no? De soltar. Y yo creo que cuando te decides a dar ese paso es lo más maravilloso que puedes hacer y que no te arrepientas, que lo hagas y que tengas muchísima fe para poder salir adelante, no estás solo y yo creo que
en todo momento tenemos a personas quienes nos aman, nos quieren, nos apapachan y van a estar ahí en ese proceso. Los verdaderos ahí estarán. Sí, así es. La verdad es que yo sí algo tengo que agradecer, es que Dana haya venido y también que sea mi amiga, porque la verdad es que ese tema de sanar y todo, sin querer nos conocimos así. Sí. Así fue como nos conocimos. También por eso fue que elegimos un poquito el tema. Pero para no aburrirlos, vamos a jugar algo antes de irnos. Vamos a jugar el qué pasaría si. Tienes que plantear una situación en el qué pasaría si, lo harías sí o no. A ver, explícame tú, porque nunca he jugado A ver. A ver, Dana, A ver, ¿qué pasaría si el hombre que siempre pediste te lo mandaran, pero no fuera como tú? O sea, físicamente es como lo que nos platicabas. Físicamente es lo que tú quieres. Pero en la forma de ser, nada que ver. Todo lo contrario a ti. Pues yo creo que ese de qué pasaría a lo mejor ya pasó en algún momento, ¿no? No estoy diciendo que no queremos quemar gente. Ay, Diosito. Llegó como que esa persona que yo dije, es él. Así de, es él, esa persona físicamente, así. Dije, bueno, pues ya. Y cuando me doy cuenta dije, ay, no, por favor, mejor no quiero nada. Llegó un momento en donde dije, ¿sabes qué? Me gusta así todo, pero mejor cada quien por su lado, ¿no? Y fue complicado porque para mí era como de, pero sí, las expectativas físicamente estaban, ¿no? Y a lo mejor otras cosas que podía ofrecer sí estaban, pero llegó un momento cuando me di cuenta que dije, no, esto no. Me entendí que valía más lo que sentía, lo que tenía en mi corazón, que realmente lo que era físicamente, ¿no? Superficial, que eso se iba a acabar así. Claro. Que el físico se acaba, eso se termina y bye. Pero no vas a aguantar tanto tiempo estando con una persona que no, nada más dices, no puedo. Necesitan una Dana en su vida. Yo ya tengo la mía. Sí, necesitan una Dana en su vida. La verdad, no te toca preguntarme a mí. Ok. ¿Y ahora qué le vamos a preguntar a ver? Ese me voy. Me voy para no escuchar, ¿no? Ok, a ver. ¿Qué pasaría si todos los planes de Saberé que tenía, no lo sé, 24 años? Me siento bien vieja. De Saberé de los 24 años que hablaba que quería esto, quería el otro, quería aquello. ¿Qué pasaría si esos planes se hubieran cumplido en ese momento? Ay, yo la verdad, yo creo que si hubieran cumplido en ese momento, yo creo que no hubiera conocido a nada de las personas que están aquí a mi alrededor. Y siento que, la verdad lo voy a decir así, siento que hubiera sido un poquito vacía la vida. O sea, siempre he tenido pensamientos banales, eso no lo voy a negar. Sí, la verdad, no, eso nunca lo voy a negar. Sí. Pero siento yo que si me hubieran llegado en ese punto, sí, yo creo que me hubiera perdido, ¿sabes? Siento que me hubiera perdido porque estaba en el punto de que sí, vamos a salir y sí, vamos a ir acá y no sé. O sea, yo sí siento que me hubiera perdido y siento que hubiera sido una vida muy vacía. Si de verdad me hubiera tenido los planes en ese momento que tenía, bueno, uno crece, no madura al 100 porque no soy la persona más madura, ¿verdad? Pero sí siento que hubiera sido así mi vida. Ya ves cómo los tiempos de Dios son perfectos. Sí, no, es que real, o sea, real, esa frase, sí. Como por allá del 2018, 19, ay, no, como del 2018, 19, ¿cómo la escuchaba? Sí. O sea, la escuchaba, yo creo que la veía así en mi Instagram y toda la gente de donde somos tú y yo la usaba. Yo decía, pero ¿de verdad les está pasando algo donde digan, es perfecto el tiempo? O sea, ¿sí comprenden la frase? Claro. O sea, no. Es que a veces luego hablamos por hablar y en realidad tenemos que tener cuidado, ¿no? Mi hermana dice que con esta agua bendecimos y maldecimos. Con esta boca bendecimos y maldecimos, perdón. Me decía una hermana que está luego ahí con nosotros en el Café con Jesús, Sarita, pero es una amiga que queremos muchísimo. Es una de mis tías. Sí, yo la quiero mucho y ella decía, no puede salir agua dulce ni agua salada. O es una o es otra, ¿no? Claro. Y en el momento que ella me lo dijo fue en el momento en el que yo estaba en una onda de o hago esto o hago el otro, ¿no? Por eso para mí fue como, ella me lo tuvo que decir de la mejor manera, ¿no? O sea, no había mejor momento para que ella lo tuviera que decir. A ver, vamos por el último que pasaría. Okay. Sí. Ay, ¿qué podemos? Ay, ya sé. No, pero no, porque, miren, yo también soy cristiana, no crean que el podcast es así muy religioso y que los queremos volver cristianos, sino que, pues, por eso es que hablamos mucho el mismo idioma. No, pero ¿qué pasaría si... A mí ya me contó ella cómo fue que llegó a volverse cristiana, pero ¿qué pasaría si
esa madrugada, porque me dijiste que fue madrugada, no hubieras llegado a esa iglesia? Si yo no hubiera llegado a esa iglesia, yo creo que hubiera sido la misma persona que era antes, de ser a lo mejor, entre comillas, un poco más prepotente. Pues sí, un poco más payasa, yo creo, media fresona, así de, ay no, esto y lo otro. Y a lo mejor hubiera sido muy exigente en todo, ¿sabes? O sea, en ciertas amistades, en conocer personas. Fíjate que el haber elegido el tema de Dios me dio la oportunidad de conocer a gente de todo. O sea, de todo. Conocer a personas que no tienen nada y tienen una fe impresionante. De personas que lo tienen todo y también tienen una fe. Pero también me hizo conocer a verdaderas amistades y a verdaderas personas en mi vida. Tanto familia, como amigos, como personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y también me hizo darme cuenta qué era lo que quería y lo que no quería. Y cuando tomé la decisión de decir, esto quiero, por esto voy. Una vez alguien me decía, es que ya no quiero que hables más de Dios, yo ya no quiero que digas esto. Y cuando yo escuché eso, yo dije, no sé si fue capricho o qué, pero dije, no, ahora hablo más de Él, ahora comparto más de Él. Y me abracé tanto de Él porque yo decía que no necesitaba de Él. Y yo no sabía lo que iba a venir más adelante y porque iba a necesitar de Él. O sea, en el momento que yo lo encontré, yo dije, es que todo, entre comillas, todo tengo perfecto, ¿sabes? Tenía una relación que yo decía que estaba bien, tenía no sé, mi relación con mis papás, que todo estaba bien, con mi hermana, con mis amigas, con mi alrededor, o sea, yo decía, todo está bien, o sea, es perfecto aquí. Y cuando llega yo dije, pero yo no lo necesito, pero te acepto. Y entonces yo no sabía que más adelante me iba a poner pruebas muy complicadas, pruebas muy difíciles, que en la cual yo no sabía que en ese momento iba a depender al 100% de Dios. Y ahí fue donde dije, Dios, agradezco el día en el que tú me trajiste. Y agradezco en el día en el que tú me dijiste, tú te has olvidado de mí, pero yo no me he olvidado de ti. Y me da mucho gusto que regreses a mi casa. Y cuando eso lo dijo, yo me puse a llorar muchísimo. Y cada vez que me acuerdo de esa frase, me acuerdo mucho de que Dios, gracias por rescatarme de donde estaba, porque yo sentía que no podía. Y a lo mejor en ese momento yo sentía que todo estaba en orden, pero yo no me daba cuenta que iba en algún momento a caer. Claro. Para poder entender el propósito de lo que tenía Dios preparado para cada una de nosotros, pero tenía que pasar. Si no, yo no me daba cuenta del valor de mi familia, del valor de mis padres, del valor de mi hermana, de mis mismas amigas. O sea, de verdad, de esas amigas que han estado conmigo en todo momento y que yo no las valoraba, porque realmente todo el tiempo entregaba todo para los demás, pero no para los que realmente me querían y me amaban. Y hasta que no tuve que caer fondo y fracturar muchas cosas en mi vida, ahí fue donde dije, Dios, por algo me tenías que tener en ese momento para después decir, aquí estoy, todo el tiempo estuve aquí y te lo dije, más que tú siempre te olvidaste de mí, pero aquí estoy presente. Entonces yo creo que hubiera sido una mujer, pues ahora sí, dirán fuera de rienda suelta, bien mundana, andando de aquí para allá. Y eso no significa que ya eres un santo por querer cambiar o por decidir en qué fe estás, porque aún tenemos pruebas, aún seguimos fallando y aún seguimos tropezando, pero yo siempre digo, bueno, ya hay temor a Dios y hay cosas que dices, esto sí ya no puedo, porque si no, tengo una relación con Dios, ¿no? Y imagínate, si ya le fallé a mi mamá y cómo la fracturé, si ya le fallé a mi papá y cómo lo lastimé, si ya le fallé a la persona que más amaba y cómo lo lastimé, ahora imagínate fallarle a Dios todavía más. Entonces a mí es algo que yo digo, Dios, ya, por favor, antes de hacer algo, agárrame, o sea, así, sácame de ahí, porque sé que puedo caer, porque mi carne es débil, o sea, somos débiles todavía. Sí, es que la verdad, después te voy a volver a invitar, porque a mí me gusta mucho la historia de Dana, o sea, si ustedes, nosotros nos conocimos comiendo quesadillas y sopes. Sí. Así que... Sí, nos conocimos comiendo quesadillas y sopes en la casa de otra amiga, o sea, fue así, y entonces de ahí empezamos a hablar y por eso es que le pregunto esto, porque a mí me gustó mucho su historia, por eso fue que nos hicimos amigas, comiendo quesadillas y sopes. Estuvo buenísimo. Así. Bueno, ¿te toca la última? Ok, bueno, ya súper rápido, a ver, ¿qué pasaría si... Ay, no sé, veré. A ver, esto es algo que... que siempre he querido saber. Sí, a ver qué tal nos va. Pero ¿qué pasaría si hubieras ganado ese concurso?
Ay, no sé. La verdad es que me lo ha preguntado mucho mi novio. Pero fíjate que yo se los voy a decir así. A mí sí me dolió porque yo luché toda mi vida por eso. O sea, desde los 15 años. Y échenle cuentas. No, pues 11 años nos de mi tocó el vida. último proceso contigo, o sea, a mí me tocó Sí. una cosita de nada, pero veíamos así su constancia, por eso fue para mí como 11 de... años de mi ¿Qué vida onda? ahí. Sí. O sea, 11 años y ahorita aquí están mis hermanos atrás de cámaras, pero si ellos pasaran, mi hermano Jonathan lo dijo, a ti te invirtieron maestros desde los 15, instructores y maquillistas y peinadores y diseñadores y que caminar y que hablar y que comer. O sea, se los juro que yo sí ya llevé una preparación y yo se lo decía a mi novio, imagínate llevar una vida, o sea, que apuntaba a algo y a un objetivo. Y a veces me acuerdo de lo que me llegaste a contar, que a veces nos aferramos tanto a algo y nos acostumbramos tanto a algo que cuando no pasa, te quedas así. Sí. Como el meme de, ¿qué? Pero si yo lo iba a hacer. O sea, y fíjate que por una parte siento que muchas cosas no se hubieran podido dar o no se hubieran podido dar como me hubiese gustado, porque a lo mejor si le hubiese hecho, o no a lo mejor, de mi parte le hubiera echado todas las ganas del mundo. ¿Qué hubiera pasado ahí en el concurso? Ya no sabría decirles, pero alguien muy importante no hubiera podido ser público. Claro. O sea, lo hubieran visto mal, lo hubieran visto mal. Después les contaré la historia completa, pero lo hubieran visto mal y yo siento que no hubiera tenido la felicidad que tengo ahorita. Y eso, yo creo que mucha gente, y alguien me decía, es que no te llevaste el super premio. Y dije, no, sí me lo llevé. Sí me lo llevé, está sentado por allá. Pero sí me lo llevé. Y entonces no hubiera podido, ¿saben? O sea, no hubiera podido decirlo, no hubiera podido hablarlo públicamente, hubiera tenido que ser algo escondido. A mí me hubiera gustado, ¿saben? A mí me hubiera gustado que fuera escondido. Porque aunque toda mi vida me preparé para el concurso, 15 años, bueno, 11 años desde los 15, llevar 1000 concursos y la verdad, pues siempre ganando. Aunque sueno muy Siempre soberbia, triunfando. pero siempre ganando y llegar a uno en el que no. Sí. O sea, fue un shock, fue donde dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Pero entraron muchas cosas y sí, o sea, al momento sí te deprimes, sí te frustras, sí te sientes mal. Y lo peor es que en este tipo de concursos hay un límite de edad y un límite de vida. Yo le digo límite de vida porque antes es que no te puedes casar, no puedes tener hijos, tienes que ser señorita, ay, no puedes pasar de cierta edad. Y yo empecé a los 15, o sea, imagínense, yo llevaba o sea, a esta edad, y yo lo decía, no, yo a los 27 me retiro. O sea, yo a los 27 dejo ahí la corona y bye, o sea, yo me retiro dignamente y ahí se acabó. Y yo se lo decía a mis amigos, ahora, por eso no es bueno hablar, ¿saben? No es bueno hablar y decir tantas cosas porque bien dicen que a veces escupes y te cae. Claro. Entonces yo decía, no, a los 27 me voy, me retiro y así que acabe y cada quien, ¿no? Lo vivido, vivido. Y entonces pasa esto y me quedo así. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? O sea, si yo me preparé tanto y llegué, no consuelo, sino que se abrieron los horizontes en los concursos. Y puedes concursar casada con hijos y teniendo 40 años, que no me veo a los 40 concursando, la verdad. Ya me veo viviendo una vida tranquila, porque es mucho ajetreo. O sea, es muy bonito, pero es mucho ajetreo. Sí. Entonces, sí dije, yo creo que le hubiera echado las ganas del mundo, pero una parte muy grande de mi vida y de mi felicidad no lo hubiera podido compartir con nadie. Bueno, con mi familia sí, pero a como yo soy, yo creo que no lo hubiera podido sacar, o decir, claro. enseñar. O sea, me hubiera tenido que callar muchas cosas de mi vida, no del concurso yo, de mi vida personal, porque pues sí, lo iban a ver mal, lo iban a ver mal. Ahí después les contaré la historia completa con la personita. Pero bueno, Dana, espero haber contestado tú qué pasaría. Sí, si no, aquí nos estuvo echamos otro buenísimo. podcast del qué pasaría así. La segunda parte. La segunda parte del qué pasaría así, con todo extendido. Sí, claro. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Que les digo, fue el primer podcast, el primer programa, no sé ni cómo decirlo, la verdad estábamos muy nerviosos al inicio. Si me hubieran visto antes de entrar, estaba yo así de... Y luego, ¿qué les digo? Y luego, ¿cómo hablo? Ya sé que a mí me encanta hablar y alegar y hablar y hablar, pero pues no se crean, el primero es difícil.
Es difícil. Espero nos apoyen mucho en redes sociales, lo escuchen, lo vean. Quiero que sigan a mi amiga Dana. La verdad es que es muy buena amiga, da muy buenos consejos. Dinos tus redes sociales, Dana, por favor. Claro, bueno, pues en Instagram me encuentran como tal, Danaí Merino. Igual en Facebook, Danaí Merino Castro. No tiene gran ciencia, pero ahí está. Y pues, Bere, muchas gracias. De verdad, gracias por este tiempo, este espacio, que para mí fue un honor el poder compartir esto contigo. Y que bueno, que de aquí en adelante sean más, ¿no? Que no solamente sea uno, que sea más. Y de verdad, gracias por el espacio. Ay, no, muchas gracias a ti. Y les digo, este es nuestro primer programa. Van a venir más, con más invitados, ustedes coméntenos, síganos en redes sociales, síganos en Teléfono Descompuesto. Que mis hermanos decían, ay, le hubieras puesto chismes al aire. Le digo, no, pero chismes al aire. Tipo ventaneando. No, sí, no, ventaneando. Pues, ¿qué creen? ¿Qué te cuento, mi patio? No, pero miren, la verdad es que espero nos sigan en redes sociales, en Teléfono Descompuesto. Mi nombre es Victoria de la Vega. Y síganme en mis redes sociales. Siempre estoy activa en Instagram, en TikTok, en mi página de Facebook, más o menos. Pero también recuerden que vamos a estar saliendo cada semana con nuevos temas, nuevos invitados. Esperemos Danaí nos vuelva a acompañar después. Con gusto. Así que muchas gracias por estarnos acompañando en este momento. La verdad es que estamos encantados y espero les haya gustado este pequeño espacio para ustedes. Adiós. Bye.